Muy buenas noches. En nombre de la Universidad Autónoma de Yucatán, a través de la Feria Internacional de la Lectura Yucatán, les agradecemos que nos acompañen en la presentación de Amores Veganos de Adrián Curiel Rivera, una publicación de Lectorum. Muchísimas gracias a quienes nos están viendo en Facebook por medio de las páginas de la Filey y de Librerías Dante, y a quienes nos están escuchando a través de Radio Universidad. Me complace mucho dar la bienvenida al autor de este libro de cuentos, Adrián Curiel Rivera. Buenas noches, Adrián, bienvenido. ¿Qué tal, Enrique? Buenas noches, muchas gracias. Así como a quienes lo comentarán, los escritores Carlos Vadillo Buenfil, Carlos Farfán y Kenia Aubry. Bienvenida, bienvenidos. Dejo el micrófono a Carlos Vadillo, quien tendrá a su cargo la moderación de esta presentación. Adelante, Carlos. Bien, muchas gracias, Enrique, y gracias a todos los que nos están siguiendo en esta transmisión y en este evento que para algunos de nosotros será un poco raro. Creo que es la segunda vez que presento un libro de este modo y la primera vez con un autor vivo y que está en el momento oyéndome. Hace algunos ayeres mi curiosidad lectora gozó con las irónicas narraciones de Chekhov o Gogol, en las que eran recreadas manías, usos y atrofias de la sociedad rusa decimonónica. Mis ansias de chismoso se satisficieron con el repaso de los vicios privados de hombres y mujeres franceses exhibidos con toque arsénico en los cuentos de Maupassant, o de las debilidades y ambiciones de los dublineses trazados por un contundente Joyce. Ya personajes rusos, franceses o irlandeses, ya mujiks, terratenientes, condesas, baronesas o prostitutas, oficinistas, caseras, dependientes de comercio o sirvientas, son, a fin de cuentas, representaciones de los apetitos humanos que no se ciñen a barreras fronterizas ni a trancos temporales,
y se erigen en figuras universales. En este tenor, pienso si dentro de unos 100 años los lectores se asomarán a las historias de Curiel Rivera para repasar con sorna las orientaciones, apetencias, gustos, fobias y complejos de unas y unos protagonistas, bien nacidos en la península yucateca, ora provenientes del centro y afincados en Mérida, situación migratoria que ha dado pie a la cruza denominada por los locales receptores como Yucawach, una nueva variante de homínidos. Cabe recordar que estas parejas o matrimonios habitantes de la mayoría de las ficciones contenidas en Amores Veganos son también pobladores de sus novelas Blanco Trópico y Paraíso en Casa, publicadas años atrás. Narraciones que comparten la misma coordenada espacial meridana, un territorio al que se acogen los provenientes del centro en su huida de la violencia chilanga. Bien, son unas generalidades sobre la obra. A continuación, Kenia Aubry, ella es profesora de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Campeche, es doctora en teoría literaria por la Universidad de Santiago de Compostela y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Kenia Aubry. Bueno, pues en esta primera ronda que daremos un poco de generalidades, Curiel, creo que ya es el tercer libro tuyo que presento. Van a decir que estoy amafiada contigo. Entonces, pero bueno, yo te agradezco mucho la invitación, como le agradezco muchísimo a la Filey después de la Filey, de que podamos estar dialogando esta tarde, ¿no? Entonces, después de toda esta oleada de textos que hay, de textos que nos hacen creer que son literatura y no lo son, de textos sobre autoficción que se han puesto muy de moda, ¿no? Por todas estas confesiones de injusticias y de padecimientos de toda índole. Francamente celebro, Curiel, que la auténtica ficción pueda uno volver a encontrarla, que la encuentre el lector en Amores Veganos. Ante esta oleada de textos, las obras de ficción empiezan a ser consideradas frívolas, como lo dice el célebre columnista de la Zona Fantasma, Javier Marías. Y tal parece que los lectores sobajan aquellos textos que no tienen una realidad, valga la redundancia, real. Porque es la tendencia de las editoriales de hoy, ¿no? Entonces, cito textual de Marías lo que reprochan los lectores a los textos de ficción, ¿no? ¿Qué me está contando? Si usted no ha vivido, si no es negro ni árabe, si no es mujer o no es varón, si no es transexual ni lesbiana, como si solo cada raza, sexo o nacional estuviera autorizado a retratarse. Dicho esto, pienso que te viene el saco, Curiel, muy bien, de lo que le endilga Marías a Pérez Reverte, que ya puedes ir entonando el mea culpa, aquí y ahora, por sacarte de la manga un pirata gay sin haber vivido el siglo XIX ni haber combatido en la lucha independentista. Ante estas tendencias editoriales para estar a la moda con el vocabulario en el que se pide hablar de los grupos minoritarios para asegurar el éxito de ventas, Amores Veganos viene a insuflarnos, desde mi punto de vista, aires nuevos en este conjunto de nuevos relatos. De acuerdo con la línea de investigación a la que yo me dedico tanto en la narrativa como en la poesía, puedo decir que intencionadamente y cointencionalmente, el libro de Adrián Curiel continúa en la tradición narrativa latinoamericana, es decir, se trata de textos que no se separan de contar eventos socioculturales. ¿Qué es este libro de Amores Veganos? Me pregunto a mí misma. Es un libro de relatos que ironiza en torno de la contemporaneidad. El espíritu escindido en este texto
Y digo escindido porque todo mundo ironizado pone en él una mirada crítica sobre el mundo de fuera. En este sentido, encuentro cuestionamientos al mundo de hoy, pero quiero dejar esto para mi intervención final. Y como soy muy idealista de la literatura que me gusta y me emociona, creo totalmente que hacía falta este libro para mirarnos en un espejo muy, muy actual. Pero voy a ser más hiperbólica aún. Ya sabemos que todo texto tiene una tradición literaria detrás de la que no voy a hablar, sino quiero destacar en mi siguiente intervención que Amores Veganos tiene una originalidad de la forma. Pero si quieres, Carlos, yo te paso la estafeta y hablamos de esta generalidad antes de que particularicemos para los lectores, para los oyentes que nos están mirando, y vayamos ya luego particularizar un poco en los textos Sí, pero bueno, una breve presentación. Carlos Farfán, también narrador, también profesor en la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Campeche, y es autor de varias novelas y libros de cuentos. Él es maestro en letras mexicanas por la Universidad Veracruzana. Carlos Farfán, por favor. No se te escucha. Tu micro, maestro. Ok, es más fácil así. En el 2017 tuve la oportunidad de presentar Día Franco, aquí lo tengo a la mano, que es el libro anterior de cuentos de Adrián Curiel. Lo presenté desde la perspectiva sociológica de Zygmunt Bauman. Me acuerdo que hablé un poquito de los 5 cuentos que componen este librito, a través de los conceptos de modernidad líquida, de amor líquido. Y ahora que tengo la oportunidad de presentar que es el siguiente libro de cuentos de Curiel, Amores Veganos, encuentro una, no quiero decir continuación, así como una segunda parte, no, pero sí una continuidad. Veo la misma propuesta estética alrededor de, como ya mencionaron mis 2 amigos anteriores, Kenny y Carlos, la misma propuesta a partir de la contemporaneidad, sobre todo partiendo de las relaciones de pareja, de las relaciones afectivas, que son complejísimas, sobre todo en nuestros días, porque se involucran con los medios de comunicación digitales. Y también en los dos libros veo una continuidad en la estrecha relación que hay entre los protagonistas y el entorno natural, digamos, los animales. Los animales están de una manera muy activa en este libro, Día Franco, y ni qué decir aquí en Amores Veganos. Quisiera hablar también de manera general sobre Amores Veganos. Me parece que son unos cuentos de muchísimo interés para los lectores del sureste del país. La mayoría de las 9 historias que componen Amores Veganos se desarrollan, como ya se mencionó, en Mérida, Yucatán, o entre Mérida y la Ciudad de México. Los protagonistas por lo general son personas que llegan a vivir a la ciudad de Mérida huyendo de un entorno más violento, generalmente en el centro del país. Los cuentos presentan una mirada original del entorno de los yucatecos y de sus prácticas socioculturales. Se trata de la mirada del fuereño, en el buen sentido del término, que no termina de adaptarse a esta región. Por lo tanto, en estos cuentos, y en los anteriores también de Día Franco, los personajes se quejan constantemente del calor, luchan contra mosquitos e iguanas, se enojan ante la informalidad y la mediocridad de los servicios generales particulares que uno contrata para su casa y de los servicios públicos, y descubren que Mérida es
una selva disfrazada de progreso urbano, con lagartos, víboras, tarántulas y hormigas descomunales, campeando por la sala, por el jardín y los dormitorios. Digo, esto es algo muy común para los que hemos vivido todo el tiempo en una región como esta, y me imagino que para alguien que viene de una metrópoli, que está un poquito al margen de estas invasiones, puede ser bastante inquietante. Esta mirada original, al intentar describir esta región con un discurso cercano al costumbrismo posmoderno, no entiendo, no veo la manera todavía de cómo poder catalogar esta intención de Adrián. Es como, lo voy a decir como un neocostumbrista, de alguna manera, que se inserta en una larga tradición de viajeros, exploradores y escritores que han descrito la ciudad de Mérida y sus alrededores. Esto en los últimos siglos. En este sentido, considero que los cuentos de Amores Veganos son absolutamente contemporáneos a nuestro presente histórico. Y esta contemporaneidad, desde luego, trasciende el sureste de México y se engloba en todo el país. Aquí ya no es solo creo que este libro no es solo de interés para los yucatecos o los que vivimos en el sureste, sino para todos los mexicanos, a través de las expectativas, las frustraciones y la permanente infelicidad de los personajes, podemos observar con entera claridad, nos guste o no, nuestras contradicciones más esenciales como habitantes de estas primeras 2 o 3 décadas del siglo XXI. Bueno, quisiera dejarlo hasta aquí mi primera participación. Ya iba a empezar a hablar de un cuento, pero no sé, Carlos, si quieres empezamos a abordar alguno de los cuentos. Bueno, si quieren me arranco con el texto que da título al libro, ¿no? Amores Veganos, dentro de Amores Veganos. Carlos. Adrián, dime. Y ¿podría decir algo yo sobre lo que he escuchado rápidamente? Sí. Sí, adelante. Muchas gracias. Bueno, solo también generalidades. Sí. Bueno, comienzo agradeciéndoles mucho su participación y su presencia. Para el público que nos escucha, quiero decir que los dos Carlos, Vadillo y Farfán, son escritores a los que he leído, que he seguido y que admiro y respeto mucho. Y Kenia me parece una lectora, una crítica, una estudiosa de nuestras letras formidable también. Y bueno, curiosamente son todos campechanos, porque me hacían la pregunta hace rato que por qué había invitado solo a comentaristas campechanos, que si era una parte de una conspiración antiyucateca, como parece que Amores Veganos es un texto antiyucateco por lo que acaba de leer Farfán. Quiero aclarar que no lo digo yo, lo de los servicios y lo de la selva, lo dicen algunos protagonistas. Es verdad, y han puesto el punto en muchos de los aspectos que yo considero como hilos conductores de Amores Veganos. Uno de ellos es precisamente estas historias de gente que me incluyo, llegado a arraigarnos a la península de Yucatán y que no hemos dejado de ser huaches, de alguna manera, pero no porque haya un rechazo o por que haya una animadversión así violenta contra el entorno, que creo que en estos cuentos también se convierte en una especie de personaje, el paisaje, y el humor también creo que empieza a adquirir visos de otro protagonista más, de otro personaje, sino que plantea otra mirada, que creo que es una mirada que no se ha trabajado mucho en la literatura mexicana. Hay una crítica amiga mía que dice que yo soy el responsable de un nuevo género en la tradición narrativa mexicana, que es la literatura del watch. Y estaría conformada por una trilogía: Blanco Trópico, Paraíso en Casa y Amores Veganos. Lo que es cierto es que creo que en estas historias se plantea una mirada distinta, digamos, a otros textos muy apreciables. Pienso en Palmeras de la Brisa Rápida de Juan Villoro, que son textos donde hay más una mirada de quien llega y se deslumbra, pero vuelve a su lugar. Estos personajes están ya anclados
en el corazón peninsular, están anclados en la península. Y sí, todos de alguna manera vienen, llegan, se afincan, se arraigan aquí por o como consecuencia de algún hecho traumático, sea un divorcio, sea una separación, sea un asalto, algo les ha ocurrido en su vida que los hace venir a la península como una forma de escape, como una forma de redención o como una posibilidad de un nuevo comienzo. Eso es lo que quería decir antes de interrumpir la ronda y bueno, espero tener oportunidad de seguir charlando, de participar después de ustedes. Gracias. Sí, seguramente. Incluso hay un par de preguntas para ti. Sí. Bueno, como decía, sobre amores veganos, el texto contenido dentro del título del libro, Amores veganos, en su fábula se concentran las crispaciones de las parejas que descubren que las expectativas del vivir los han rebasado y quedan al descubierto los fundamentalismos tan propios de la contemporaneidad, que en una de sus posmodernas variantes provienen de los círculos más íntimos del sujeto. Por cierto, Amores veganos no dejó de resonarme como Amores perros, un poco en esa confrontación, en esa hostilidad entre los seres humanos, ¿no? No pude evitar un poco algo de eco, Amores perros, Amores veganos, pero bueno, fue una ilusión auditiva mía. El terrorismo ha dejado de ser un individuo con una bomba o una metralleta en la mano. En nuestros occidentales días, cobra corporeidad en alguien de una compañía bancaria o telefónica que asedia todos los días por el móvil o por el fijo para venderte una tarjeta de crédito o un seguro de vida o alguna suscripción o membresía para alguna cosa. El nuevo terrorismo fluye por las redes sociales mediante una campaña de linchamiento o de crucifixión para el que tenga la mala fortuna de opinar en sentido contrario a las tendencias de moda o de llevarle la contraria a algún o alguna atractivo influencer. En la novela breve de Curiel, la intolerancia proviene de Fabiola, que en su nombre lleva ya lo vegano, si consideramos que deriva del latín como recolectora o cultivadora de habas, practicante de Qigong, Rei, yoga, integrante de lo que el narrador llama una célula del veganismo terrorista o miembro del escuadrón vegano de la muerte. Una mente reciclada del autoritarismo que quiere imponer al otro, en este caso a su amante Rodrigo Villa, su forma de pensar, de comer, de vestir. Incluso en su destemplanza admite la exclusión del otro. Por ejemplo, la gente gorda, bajo la filosofía de que no ponen voluntad para bajar de peso y de contaminar el planeta, que es propiedad de los animales, no de los imprescindibles humanos. En fin, Fabiola es uno de esos seres que, como comenta en algún añejo texto don José Emilio Pacheco, son aquellas que aman a los animales a expensas de odiar a los humanos. La historia se encabalga a partir de la recordación de un personaje de 46 años, un héroe derrotado, un solitario y enfermo, un profe universitario expulsado de su paraíso matrimonial por revivir pasiones juveniles por medio de la adquisición de una nueva carne femenina. Resalto la óptica de un narrador omnisciente al que Rodrigo presta visión, pensamiento y voz. Un narrador de tono cachondo, estrategia discursiva no poco frecuente en las ficciones de Curiel, que se adueña de la atención del lector a través de mecanismos metanarrativos o de explicaciones hiperbólicas y desopilantes. Un par de ejemplos, pero no hay que adelantar vísperas. Formula la voz a unas páginas del relato para temperar la impaciencia del lector. Otro ejemplo es, Fabiola le acarició el abdomen,
disculparán esta hipérbole para designar la panza. En tanto le quitaba a Rodrigo la mano de sus tetas y sacaba una de las suyas, una mano, no una teta, del cinturón de castidad de la camiseta y la posaba sobre aquella zona que ya saben del pantalón. Fabiola le estrangulaba el pito, meneándose como una licuadora horizontal. Su pelvis bombeaba como un hidrante de incendios. Fabiola y Rodrigo no dejaban de mirarse como dos venaditos lampareados por Cupido. Suspiraban y se besaban en la boquita. Es un relato que se concentra en un año de duración del romance, mantenido entre idas y venidas de Mérida a Ciudad de México o viceversa, con el ritmo, tono y armazón de una novela corta. En este sentido, discrepo de la contracubierta del volumen, que da por sentado que todos los textos contenidos en su interior pertenecen a la estirpe cuentística, y no porque este en particular posea 55 páginas. Me parece que no es de mucha justicia invisibilizar de este modo tajante a la novela breve y meter en el mismo cajón desastre todas las narraciones del libro Amores Veganos. Entonces ahí, no sé cómo mis colegas lo vean y tú mismo, Adrián, cómo lo veas. Para mí es una novela corta, tiene el tono, tiene el ritmo, tiene la estructura, las descripciones, como para llamarle un cuento, ¿no? Y no por este prurito de andar de profesor universitario, de andar catalogando los géneros, sino, bueno, me parece justo que la novela breve tiene un lugar en este país y en México que se está volviendo a practicar con mucho entusiasmo. No sé si la pregunta es ahora o después, Adrián, no sé cómo consideres o damos paso y al final no sé. Bueno, si quieres hago un breve comentario sobre esto. Sí, efectivamente podría considerarse como una novela corta o como un relato muy extenso. Hay otro texto que es el que cierra el volumen, que se llama Loft, haciendo referencia a estos departamentos modernos industriales, que también es muy extenso. A mí me pareció que el tono permitía incorporarlos a todos. Había otros relatos, por ejemplo, había un relato de ciencia ficción, que es una paráfrasis sobre el cuento del criado, de la criada, de Margaret Atwood, nada más que aquí es el cuento de criado, como yo lo escribí, en una paráfrasis y en una inversión. Pero al ser como un texto de ciencia ficción, ese me pareció que no encajaba. Yo traté ese lo suprimí, y todos los demás textos, independientemente de esto que comentas de la extensión, me parece que tienen el mismo tono. Amores Veganos efectivamente es el que le da título a todo el volumen, y sí, es una especie como lo has descrito muy bien, de road movie del adulterio. Plantea la historia de un hombre que entra en una crisis de la mediana edad, estando casado, estando bien establecido, y lo que plantea es una metáfora, digamos, sobre el divorcio entre nuestros deseos y la realidad. El personaje, el protagonista, Rodrigo Villa, es un carnívoro redomado, pero él pretende no serlo, o que no importe finalmente serlo, en su empeño por continuar el amor, por continuar la historia de amor con Fabiola Campos, que es un personaje, creo, muy particular. Y el relato pues se plantea eso como una especie de pequeña novela de aventuras del adulterio, y podría ser efectivamente una novela corta o un relato muy largo, ¿no? Pues bueno, le dejo la palabra a Carlos Farfán. Sí, Adrián, Carlos, yo también la leí como una novela breve y la verdad me encanta. Aquí tengo apuntes de 4 cuentos que son los que, bueno, cuentos o en este caso novela breve, que son los que me parecen más disfrutables y destacables, y uno de ellos es este de Amores Veganos. Como mencionó Carlos, los personajes son
están metidos en esto que se menciona, en esta práctica peligrosa que se menciona en el último texto del libro, que es la infodemia. Entonces, yo insisto en mi lectura sociológica, veo personajes contemporáneos, vacíos, que se dejan llevar con facilidad ideas que están consumiendo todo el tiempo a través de los medios electrónicos, de los dispositivos electrónicos, y los asumen como verdades absolutas, o al menos quieren hacer creer a los demás, es como un doble discurso, una doble moral todo el tiempo, quieren hacer creer a los demás de que ellos están totalmente comprometidos con esa idea y los demás deberían de asumir ese mismo camino. Entonces es como un nuevo sacerdocio, ya no son las religiones, lo han dicho algunos sociólogos, es el nuevo sacerdocio que se difunde a través de los dispositivos electrónicos. Y desde luego con lo que menciona Carlos, que este nuevo sacerdocio lleva a fundamentalismos, a totalitarismos y a ser totalmente intolerantes con las personas que en todas estas historias, en casi todas estas historias pasa lo mismo, con intolerancia a aquellos que no creen en la idea con la que tú estás obsesionado. Y en el fondo no hay nada, finalmente. Podemos ver que están luchando a contracorriente y que están profundamente vacíos, como dije. Pero también ya lo señalaron Kenia y Carlos, por suerte, Adrián no nos sumerges en una tragedia, en textos solemnes y que tengan una intención didáctica o moralista. No, tus textos son absolutamente disfrutables, absolutamente divertidos, y como dijo Kenia, a final de cuentas, como en los textos de Arreola, en alguno de los textos de Juan José Arreola, nos muestras, hasta fábulas trabajó, mezcló mucho los géneros, al final de cuentas nos ofrecen un espejo. Y ahí nos estamos riendo y todo, pero al final te terminas de reír y te estás viendo todo en el espejo, detrás de todas estos elementos caricaturescos o incluso esperpénticos. Cuando estaba leyendo esta novela breve, para ser justos con el término precisos, como dice Vadillo, Amores Veganos, inevitablemente estuve pensando en Woody Allen. Y ya después lo leí con cierto desorden el libro, déjame decirte. Me tomo más adelante que mencionas la autobiografía de Woody Allen, que es otro tema polémico que tú consideras en tus textos. Pero bueno, me acordé de una película que se llama El Dormilón. Es una de las primeras películas de Woody Allen, que me acuerdo que hace muchos años que la vi. Me hizo mucha gracia cuando Woody Allen interpreta un personaje que es el dueño de un restaurante vegetariano. ¿Qué pasa? Que queda dormido, no me acuerdo del motivo, pero queda dormido, por eso se llama El Dormilón en español, y despierta 200 años después. O sea, la sociedad, la tecnología, la ciencia ya evolucionó 200 años. Y claro, todo es diferente. O sea, están así como con trajes, ahorita que tiene que ver esto con el COVID, ¿no? Como astronautas. Y lo empiezan a interrogar porque quieren saber cómo era la vida hace 200 años, en la política, la cultura, etc. Y en algún momento le preguntan que qué comía y él dice, yo solamente comía ensaladas. ¿Y por qué? Porque era muy saludable. Y ahí había otro doctor y le dice, qué ignorantes eran, que pensaban que era comer saludable. No conocían las salchichas, le dicen así irónicamente, ¿no? Entonces, esto lo estuve pensando en cómo creemos como individuos, como ciudadanos, como sociedad, en ciertas ideas que en nuestro momento nos parecen verdades absolutas. Y evoluciona la ciencia y puede ser que en algunos años descubramos que todo eso que consideramos que era saludable, estas prácticas tan extenuantes, como pueden ser llevar una dieta estricta en la que no se consuma nada de carne ni de lácteos, quizás en un tiempo veamos que nos comprueben científicamente que no eran saludables, sino todo lo contrario. Entonces fue inevitable para mí pensar en este chiste intelectual de Woody Allen. Y desde luego en este texto me parece que eres un iconoclasta en este sentido, un iconoclasta de la modernidad líquida que mencioné de Bauman, porque
a través de la ironía, la crítica social, la parodia, en un sentido coloquial, no dejas títere con cabeza, no dejas ninguna verdad a la que sea absoluta, a la cual nos podamos asir como seres humanos. Entonces, no sé si, Kenia, ¿quieres comentar algo de esta novela breve o comentamos otro texto? Voy a comentar otros textos, quiero hablar un poco, Adrián, para que también los que nos están viendo, pues sepan cómo está construido este texto, ¿no? Para no quedarnos en esas generalidades que normalmente se dicen en las presentaciones, sino que también creo que hay que empezar a educar a los oyentes, ¿no? Entonces, una criatura del aire, Googles, hijos huevo, amores vegano, iguanas, día de patineta, de la justicia nada poética de los linchamientos, el caso de Zacarías Justo, Pirate and Cabin Boy y Love, están narrados bajo la óptica de un narrador en tercera persona que emite sus juicios sobre sus personajes, ¿no? Esta voz autorial que a lo largo del texto se asemeja mucho, ¿no? Parece que es una voz que va deambulando por todos los relatos y va emitiendo sus juicios y valoraciones sobre su propio cosmos narrativo, que también ayudan a la perspectiva del lector para entender hacia dónde camina Amores Veganos. Destaco también de esta arquitectura de Amores Veganos que sus personajes, como bien lo dijo mi colega Carlos, han emigrado a la Ciudad Blanca. La mayoría van huyendo de Ciudad de México, excepto Victoria, del cuento Hijos Huevo, que llega del norte, pero la constante es la misma. Todos van huyendo por la violencia hacia el último bastión libre de violencia, que es la península de Yucatán. Esta es una constante en la narrativa del autor, como lo es que sus personajes provengan de matrimonios disueltos o que se hayan vuelto a casar en segundas nupcias. Pero esto también tiene una intencionalidad narrativa. Vamos, no hay que quedarnos con lo que de modo literal presentan cada uno de los relatos. La condición formal también de Amores Veganos, centrado en la cotidianeidad desde parejas, a través de las que saltan los temas de la tolerancia y la intolerancia, son ficciones que, como dije al inicio, no dejan su condición de plantear con el recurso de la ficción la realidad. Intencionadamente, los textos de Adrián están contextualizados en una realidad existente, material. ¿A qué me refiero? A que es un cosmos muy conocido por todos, nos es familiar. Por ejemplo, en el relato que abre el libro, con una frase inane, por cierto, garaje, pero que tiene un enorme símbolo detrás, que se completa con el final del texto, que no me va a dar tiempo seguramente de explicar aquí. El narrador nos da los antecedentes de la pareja conformada por Jesús Mastelero y Carmen y nos circunscribe en el siguiente contexto, lo cito. Se habían casado en Ciudad de México en 2001, justo el 11 de septiembre, lo que dio a la boda un extraño doble cariz de rito familiar y de celebración del horror, pues pasaban de la pista de baile montada en un jardín del Pedregal con la copa de vino en la mano. Más adelante señala el narrador en qué periodo se trasladaron Jesús y Carmen a Mérida. Cito del texto. Llegaron a Yucatán en 2002 cuando Patricio Patrón Laviada llevaba un año de haber asumido el gobierno. Por esta razón, cointencionalmente, al lector se le facilita ese ejercicio de vincular el texto con el mundo extratextual. También hay un par de relatos, Iguanas y Loft, en los que el sentido de la pandemia nos ubica en la realidad de nuestros días. De hecho, cuando leí las últimas líneas de Loft, Adrián, deseé infinitamente que la realidad real, valga la redundancia, fuera solo ficción. Es el Día de Reyes. David, cito del relato, enciende el televisor para enterarse de las noticias del 2020. Escuchan algo acerca de un nuevo virus que supuestamente podría desencadenar una pandemia a escala planetaria. Bah, seguramente se trata de puras fake news. La infodemia es la verdadera peste de nuestros tiempos. En Amores Veganos, como todo libro de cuentos, que debo apuntar aquí que el texto que da título al libro
como ya bien yo estoy de acuerdo, es una novela breve, más que Loft, para mí, más Amores Veganos. El otro sí que lo dejo como cuento, emito mi opinión al respecto. Tiene una unidad temática, pero el libro no tiene que ser idéntico de cabo a rabo. Anteriormente he señalado las constantes que también unifican el texto y cabe añadir en estas el humor, que ya bien lo destacó también mi colega Carlos, que saca al lector esa carcajada espontánea entre las frases ocurrentes del narrador o de los personajes. Y está también tratado el humor, que el lector no se da cuenta cómo la tensión narrativa pasa de un estado de tranquilidad a la desesperación. A propósito de esto menciono que también son recurrentes las situaciones trágicas que presenciamos en los personajes secundarios. Por ejemplo, la muerte del niño, muy parecido a Lázaro en la primera historia, una criatura del aire, la muerte de Alfredo, estrangulado por su ayudante Aurelio, que es el tío de Salomé, en el cuento de Iguanas, o la cartonera que se muere en la calle de un infarto en Loft. Así como hay constantes, cada historia relatada en el cosmos de Amores Veganos tiene sus peculiaridades narrativas también. Por ejemplo, en Una criatura del aire no es gratuito el aire calcinado, el aire abrasador o sopló otra bocanada diabólica, porque ese aire caliente que sopla con fuerza nos mete a la dinámica del absurdo. Lo cito: el balón se quedaba inmóvil en el aire, cambiaba de trayectoria en el pasto sin explicación, rebotaba al revés. Pero esta imagen, como también veremos en otro relato, no quiere ser otra cosa que una metáfora del mundo que hoy, si bien siempre ha sido absurdo, hoy es más, parece que es consustancial a la vida en todos sus sectores, político, religioso, educativo, entre otros. Entonces, para mí esa imagen nos mete ese mundo del absurdo, ¿no?, en el que estamos viviendo. En este mismo cuento, como en Iguanas, el autor incluye un breve lapso de realismo mágico cuando el brincolín de la fiesta de Maite, celebrada en un terreno cercano al periférico de Mérida, flota por la fuerza del aire. Lo cito: no había nada de mágico maravilloso en esa escena. Era cierto que lo que veían. El brincolín flotaba sostenidamente y luego ascendía unos metros. Se quedaba paralizado unos segundos en el vacío y luego volvía a subir. Y en la pareja que conforman Salomé y Víctor, en Iguanas, una iguana o garrobo, como le decimos nosotros, rasga todos los días el plafón del techo del comedor. En ambas escenas nos crean la ilusión de ese realismo mágico que terminan desconfiguradas por la lógica del sentido común a través de la explicación de ese narrador en tercera persona, quien nos revela en este segundo cuento que se trata de una iguana, como sabemos desde el título. Y en el primero, en Una criatura del aire, el narrador nos desbarata esa ilusión de cuando está el brincolín alzándose, cuando nos mete en la lógica causal diciéndonos lo que imagina que dirá el diario de Yucatán al día siguiente. Torbellino causa fatal accidente en fiesta infantil. Entonces estos son así como Adrián, los Carlos, que yo veo claro, podría señalar otros elementos, pero claro, no voy a andar aquí monopolizando, pero veo estos elementos como una riqueza formal del libro, porque pienso siempre, Adrián, que si un libro no propone también una riqueza formal en literatura, pues ¿cuál es su sentido, no? Tocayo Carlos, no sé si quieras agregar. ¿Quieres aportar algo ahora? ¿Sí? Les comentaba que me tomé el derecho como lector de leerlos en desorden, leer los textos de Amores Veganos en desorden. Conforme iba leyendo me daba cuenta desde mi perspectiva sociológica que la mayoría de las historias, de los libros de Adrián, se enfocan en la clase media alta incluso, de Mérida o de México. Entonces son personajes, lo hemos mencionado un poco, son profesionistas o son personas que han heredado un patrimonio, algunos venidos a menos, todos tienen la misma preocupación de asegurar su futuro. Se trasladan en automóviles, algunos de ellos todo el tiempo están pensando en los modelos de los coches, quieren uno más lujoso.
Entonces, el azar me reservó en el último lugar un cuento que es el único en el que al que podemos asistir como testigos a las clases más bajas de la sociedad meridana. El cuento es Día de Patineta. Me encantó este texto. Para quienes aún no han leído este cuento, se trata de un chico, Brian, no me acuerdo su apellido, pero tiene el nombre Brian, que va a cumplir años, le están planeando sus amigos y familiares una fiesta, van a encargar el pastel y bueno, sufre un accidente. Entonces, estos dos elementos ya me empezaron a traer a la mente a uno de mis escritores dilectos, que es Simon Carver, y empecé a recordar un cuento que se llama Parece una tontería. Terminé de leer el cuento y me fui a mis libros de Carver y ahí lo encontré. Entonces, es un estupendo homenaje el que le hace a Adrián Curiel. No quise contar más de la historia para no cometer la irreverencia, digamos, de adelantar más la trama, que es buenísima. Entonces me parece un estupendo homenaje de Adrián Curiel a Raymond Carver. Espero que lo haya. Ahorita me dirás, Adrián, si lo hiciste de manera consciente o inconsciente o no tiene nada que ver. No has leído ese texto quizás, parece una tontería. Porque No, es totalmente un homenaje, intencionado, sí, totalmente. Y en el cuento de Carver, bueno, está igual una familia que va a cumplir años, el niño, me parece que es niño, y también van a la pastelería, encargan el pastel, viene el accidente y ya no cuento más, para aquellos que no lo han leído. Pero bueno, este es uno de los 4 cuentos que les mencioné que me fascinaron, porque también nos está mostrando el otro lado de los seres humanos, de las personas que viven en Mérida, Campeche y en todo el país. Ahora que lo mencionó, creo que Carlos Vadillo también, cuando están yendo a comprar el pastel, y Brian es rapero en lengua maya, no lo había dicho, y anda en patineta con sus amigos, se andan transportando y hay ahí unos entrecruzamientos, dice este narrador tan complejo como ya señaló Kenia, que predomina en los cuentos de Adrián, nos dice que sin saberlo se entrecruzaron en ese momento y sin saberlo otra vez se entrecruzan. Pensé en Amores Perros. Amores Perros también son diferentes clases sociales que se ven involucrados, entran en contacto humano a través de un accidente, en el caso de Amores Perros. Y aquí también es una mujer de la clase alta meridana y vamos a ver las consecuencias de la falta de justicia que trae todo esto al final, no digo más, pero es una mujer que con un automóvil de lujo atropella a este chico y se hace de la vista gorda y se marcha, ¿no? Entonces, estuve pensando en este entrecruzamiento de las clases sociales. Son como mundos, así lo maneja González Iñárritu también. En México muchas veces las clases sociales son mundos paralelos que solamente en algunos momentos convergen. En otros cuentos, por ejemplo, está el caso del empleado, a un empleado al que en Amores Veganos, que esta mujer y el protagonista están diciéndole que tal y tal cosa, como regañándolo, ¿no? Y ahí vemos a alguien de clase baja. Y por ahí hay otro, ¿no? Por ejemplo, la señora esta que fallece, la cartonera del último cuento de Love, que es estupendo también. Y a mí me encanta cómo describe Adrián todo este viacrucis por el que, con muchísimo suspenso, no paraba de leerlo. Los padres de Brian están en el hospital tratando de obtener información y que les digan la verdad qué pasa con su hijo. Un doctor le dice una cosa, viene el otro. Entonces hay mucha humanidad ahí y hay una descripción muy precisa de este otro estrato de la sociedad. Bueno, podría hablar de los otros dos, pero quisiera cederles la palabra a Carlos o a Kenia si quieren mencionar algo más de este cuento o de otro, de Amores Veganos. Sí, casi coincidimos en esto
de la injusticia de la patineta. Ahora lo mencionaré en esta parrafada. También se agradece la narrativa de Curiel, que no sea autocomplaciente y que focalice y ejerza la crítica política con mordacidad. Por ejemplo, cito que dice el narrador: con el profesionalismo que caracteriza a las policías mexicanas, los agentes se limitaron a detenerse y contemplar la escena desde el interior de su vehículo. También creo que el narrador va contra los gobernadores y presidentes municipales de Mérida, empeñados en endilgarle una estética feísta con sus plazas comerciales y sus torres con vista a la diezmada jungla tropical, a la chaparrada jungla tropical. Y en el caso del Día de la Patineta, creo que es un cuento en el que se trasluce la justicia vendida que favorece a la señora de clase alta enchufada con el poder y que se ensaña contra los pobres, contra los mayas, contra los más desposeídos, como los amigos del atropellado adolescente, cantante de rap maya y fanático de la patineta, ¿no? Entonces creo que también resaltar esa prosa que no es complaciente, sino que también tira sus saetas, sus dardos contra la autoridad, ya sea los encargados de impartir justicia o de prevenir el delito y que se duermen en sus laureles dentro de su patrulla, o bien contra los que han destruido las ciudades, que no hacen falta pandemia, sino que con sus geniales esbozos arquitectónicos destruyen las ciudades y homenajean lo feísta, ¿no? Entonces, y también la injusticia en este caso, en este texto, que resalta porque es la justicia vendida, y en este caso contra los mayas, y que son los más pobres de esta sociedad yucateca, como Farfán también ha apuntado. Otra constante de los textos y que llama la atención, pues son las mujeres del universo narrativo de Curiel, ¿no? Que unas mujeres invencibles e inflexibles que con los años se transforman en unas místicas dictadoras. Esto desde el punto de vista de la pusilanimidad masculina, que está llena de sueños, vida bohemia y castillos en el aire, como es el caso del músico padre de familia de Gogles, que a propósito de la espera de su exmujer, que va a llevar los anteojos de agua a la plaza comercial, el personaje va enhebrando y reconstruyendo con nostalgia esa parte de su vida de libertad, música y soltería. Tal vez por ahí creo que Kenia tenía una pregunta de estas mujeres. ¿La vas a hacer al final? Al final si hay tiempo, y si se puede la hacemos, bien, porque no sé cuánto tiempo tenemos. Bien. Pues tú misma continúas. Pues bueno, para que luego le dejemos también la palabra yo, como para ir finalizando, y ya luego puedas tú hablar, Adrián. Ya contamos con 5 minutos, acaban de avisarnos en el chat. Wow. Bueno, pues, ¿qué miro yo en mi caso? Voy rapidísimo para darle tiempo a los demás. ¿Qué miro más allá de Amores Veganos? Lo que menos se habla en este libro es de amor y de veganos. En cambio, abundan las rememoraciones. Como tal, solo tenemos el veganismo fascista de la protagonista de Amores Veganos, Fabiola, relato en el que hay una intertextualidad con la propia obra de Curiel en la introducción de la ciudad llamada Blanco Trópico, cuando Mireya había huido de Blanco Trópico. Y en Iguanas también hay otra intertextualidad a la propia obra de Blanco Trópico, cuando señala que en estas latitudes hay que mantener sobre todas las cosas la calma, como había leído en una novela intitulada Blanco Trópico. Nada aquí funciona bajo la lógica occidental, en el cronómetro parece regirse por las leyes de un misterioso y ancestral mecanismo, y en la pandemia esa extraña dimensión paralela del tiempo se agudiza. Y a propósito de lo señalado por el narrador sobre la lógica occidental, son críticas que en lo personal me divierten muchísimo, porque lo asumo para la península en general. Y pienso en esta película argentina, ya se me olvidó el título, Ciudadano Ilustre, ya me vino,
en la que el protagonista, un novelista afamado, vuelve a su pueblo y terminan los pobladores por denostarlo por las críticas que hace a su tierra y a los originarios de ella. Y pienso en lo que Curiel analiza en este Blanco Trópico, pero también del país entero. Incluso se autoasume lo que nosotros usamos en esta península para los defeños, bueno, o antes defeños, que son unos guaches. La literatura de Curiel, como lo tiene que ser todo texto serio, trasciende de lo local a lo universal. Al final, la lógica aristotélica de los peninsulares es la de gran parte de este país, y quiero exagerar, del mundo en el que hoy vivimos. Vuelvo a la metáfora del título que aborda estos 9 relatos. Amores Veganos es para mí la lectura de la piel muy fina que se tiene hoy, en la que todo nos ofende, en las que todos tenemos voz, pero somos intolerantes. Veo el término veganos como la imagen del radicalismo, que está muy cerca de algo que conocemos muy bien, porque así nos los ha enseñado la mala maestra que es la historia, como lo dijo Eduardo Galeano. Veo la metáfora de los veganos planteada por Curiel muy cerca de los absolutismos y de los totalitarismos. Uno de mis cuentos favoritos de esta antología es de la justicia nada poética de los linchamientos, del caso Zacarías Justo, que expone magníficamente el linchamiento de las redes sociales, donde parece que todos somos perfectos y de una ética impoluta. Así que festejo, Adrián, que la nueva ética social no te haya coartado para crear estas maravillosas criaturas de ficción. Y le dejo a los demás para que concluyan también. No, pues creo que yo me corto ya, e iba al cuento de los piratas gay de Barco Rosa, pero creo que si no, Adrián se va a quedar sin darnos un par de recetas veganas para que apuntemos. Adrián, danos las recetas. No, pues aprovecho estos minutos que quedan para agradecerles de verdad muchísimo su lectura. Quisiera aclarar que hay cosas que pasan en las ficciones y que son los puntos de vista del personaje, no necesariamente los míos, tal como se ha relatado, pero me ha encantado escucharlos. Yo creo que hay en todos los textos algunos hilos conductores, que es esta contemporaneidad, esta cotidianidad, lo asombroso que siempre está latente en nuestros actos aparentemente más triviales, más banales. Debo decir que es un texto que efectivamente apuesta por la ironía como esa especie de dulce envenenado que nos permite ese espejo para mirarnos. Creo que son textos escritos desde la península de Yucatán en un tiempo pandémico, debo decirlo. Fueron textos que obedecieron a este tiempo tan extraño, que parecía prolongarse eternamente, pero que al mismo tiempo nos dificultaba mucho concentrarnos. Y decidí darme la oportunidad de retomar algunas cosas que quería transfigurar o darle forma literaria. El primer cuento, por ejemplo, Una criatura del aire, está basado en un hecho real. No es ninguna broma. Hubo una ventolera, levantó por los aires un brincolín, empezó a dar vueltas de campana y un niño quedó atrapado arriba. Eso a mí me pareció impresionante, Gabo. Y quise rendirle un homenaje también a esta situación, a estas personas anónimas de un drama tan terrible. Y lo que señala Farfán, sí, efectivamente, Día de Patineta es un homenaje parece una tontería, un texto formidable de Raymond Carver, pero visto desde la visión y desde el mundo de un pueblo maya, donde hay un chico que se llama Brian de Jesús, que es un cantante de rap maya, y todo lo que ocurre, y lo que le pasa al pastelero también, como ocurre en el cuento de Carver, que cree que lo han dejado simplemente con el pedido, y se han ido por irresponsables, porque no quieren pagar, y él no es consciente de toda la tragedia que se desata en la familia. Bueno, pues yo les agradezco muchísimo sus comentarios, agradezco mucho a quienes nos están escuchando y viendo, agradezco nuevamente a la Filey, este espacio, a las librerías Dante, donde se puede conseguir Amores Veganos, entre otras librerías, y a Radio Universidad de la Universidad Autónoma de Yucatán, donde siempre me he sentido como en mi casa. Pues nuevamente les agradezco mucho y seguimos. Muchas gracias a todos. Gracias. Adrián Curiel Rivera, autor de Amores Veganos, a los comentaristas de este libro, Kenia Aubry, Carlos Vadillo y Carlos Farfán. Permítame decir que me encantó lo de la trilogía del Huach y lo del costumbrismo posmoderno.
Y añadir algo que he comentado con Adrián en algún momento. Paradójicamente, ha sido un watch que en los últimos años le ha dado existencia literaria a Mérida. Pero bueno, agradezco. Sí. Aprovecho un comentario rapidísimo. Sí. La otra vez Adrián. me dijo un amigo que no sabía que me había convertido en un escritor yucateco. Yucahuach. 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 Es el único. Pero bueno, muchísimas gracias nuevamente a esta brillantísima tríada campechana, sus comentarios. Confieso que fui yo quien le preguntó a Adrián por la elección de sus presentadores, pero como una broma por lo del pirata gay, no por lo del complot anti-yucateco. Eso fue de su cosecha. Mal haría yo hablando de complots campechanos siendo medio campechano. Bueno, lo que importa es decirles que vale mucho la pena leer Amores Veganos. En nombre de la Universidad Autónoma de Yucatán, a través de la FILEY, les damos las gracias por acompañarnos en esta FILEY, después de la FILEY. Les invitamos a que mañana nos sigan a las 5 y a las 7 de la tarde en las presentaciones de los libros Sustentabilidad y Tendencias Agroalimentarias, el dilema de la producción de soya y miel en Tecash, de Alba R. Rivera de la Rosa, y Salud Pública y Desarrollo Regional en Yucatán, miradas desde la historia y la antropología, coordinado por Paola Peniche Moreno. Los esperamos. Muy buenas noches. Muchas gracias nuevamente, Adrián, Carlos, Kenia. Gracias. Hasta luego. Gracias, Adrián. Hasta luego. Sabes que hablamos un montón, tú te tienes la culpa. ¿Para qué? Ya sabes que hablamos y la verdad que nos faltó porque hubiéramos discutido más cosas. Merecía la pena, pero bueno, no se puede, no hay más espacio. Gracias, muchas gracias. Hasta luego, hasta luego. Gracias.